Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Hoy es martes 2 de diciembre, ya en la recta final de este año. Dios ha sido muy bueno. Hemos tenido altas y bajas en este año, probablemente diferentes situaciones, pero en general podemos decir que Dios ha sido bueno y su misericordia está con nosotros, ha estado con nosotros. Tuvimos un fin de semana lindo, fin de semana precioso, compartiendo en acción de gracias el jueves anterior, el domingo, pues eh, eh, Marlon estuvo compartiendo en la iglesia. Gracias por compartir la palabra ahí en la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Y los hermanos estuvieron congregados allí también. Yo estuve visitando una de las iglesias del área acá, siempre animándoles, compartiendo con ellos y celebrando un día, el tiempo de acción de gracias específicamente en esa iglesia en Clarendon. Así que saludos de parte de los hermanos de Clarendon para nuestros hermanos acá de Río, en Chantilly. Bueno, un tiempo lleno de bendiciones acá. Los acompañamos mientras están preparándose para ir al trabajo, mientras están tomando un refrigerio o en la hora del almuerzo o en el tiempo del desayuno. Qué gusto de saludarlos a cada uno de ustedes. También me cuentan que hay algunos que quizá no he saludado por acá, también que nos conocemos del ministerio que tuvimos en Guatemala. Saludos, saludos y gracias por estar viendo estos videos y compartiéndolos también y recordándose de las enseñanzas que hemos tenido y seguimos creciendo en estas enseñanzas. A todos, pues un saludo. Recuerden siempre de darle like a la página de la iglesia si lo están viendo por Facebook o suscribirse y activar la campanita si lo están viendo por la página personal de YouTube. Bueno, después de todos estos comerciales y saludos y decirles que pues estamos bastante bien, estamos contentos por lo que Dios está haciendo, avanzando, estamos muy animados con la palabra del Señor. Nos corresponde terminar el capítulo 8 de Hechos en esta semana, en esta hora, y pues tenemos que hablar de Felipe. La semana pasada hablamos de Felipe el Evangelista, claro que sí, cómo inició ese ministerio en Samaria, pero también tuvimos que hablar de los apóstoles, tuvimos Pedro y Juan que llegaron también allí a ministrar la llenura del Espíritu Santo a Samaria. Hablamos también de quién, de Simón el mago. ¿Se acuerdan que él quería obtener lo que tenían los apóstoles por dinero? Y hablamos y tocamos ese tema de que este asunto no es de dinero. En este tiempo, pues es importante recordar eso porque se pierde, se pone la visión muy borrosa. Algunas personas, yo entiendo que los presupuestos son importantes y necesarios para el buen desarrollo de las organizaciones, pero que no sea eso el objetivo principal. Muy bien, vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a analizar a Felipe como evangelista totalmente. No tenemos muchos evangelistas. Creo que estaba investigando, hay otros por ahí que se mencionan en el libro de Hechos, lo veremos, pero el ministerio del evangelista de Felipe es impresionante, ¿no? Es el ejemplo de evangelista que tenemos y por lo mismo del evangelismo. Hemos estado hablando de eso en la iglesia, los hermanos se están activando en el evangelismo como un estilo de vida, como parte del qué hacer de los creyentes, porque por algún motivo lo habíamos dejado allí relegado a un segundo plano y nos estamos activando en eso, porque recordemos que una iglesia que no evangeliza se muere. Una persona, un creyente que no evangeliza, entonces realmente no ha conocido a Cristo de a de veras, no, no comparte la fe que tiene. Entonces, en eso estamos, eso es lo que nos tiene. Quisiera aclarar entonces en primer lugar que Felipe, el Felipe evangelista acá, no es el mismo Felipe el discípulo, y eso es tremendo porque estuve investigando la semana pasada pensando en este tema, el devocional que di la semana pasada y en este tema también que iba a dar hoy. Y pues hay algunos pastores bastante respetables, los amamos, los bendecimos en el nombre de Jesús y por lo mismo no decimos nombres, de que confunden este Felipe con Felipe el discípulo. Y realmente cuando uno estudia la palabra del Señor son diferentes, son diferentes. El Felipe el discípulo, pues fue el Felipe el discípulo. Él aquí, el que estamos estudiando aquí en Hechos 8, es Felipe el evangelista. Él aparece en el capítulo 6 cuando se eligen a los 7 diáconos. Eligen a Felipe también como parte de los 7 diáconos. Así que él empieza su ministerio, el ministerio que Dios le ha dado, empieza
sirviendo. Diácono, ¿recuerdan? Diácono, mayordomo. Cuando hablamos de eso, es un servidor, alguien que sirve, alguien que ayuda en el ministerio, precisamente para que los apóstoles, Pedro, Juan y otros pudieran dedicarse a la palabra, a la oración. Pues se necesitaban siempre ayudas ministeriales. Yo le agradezco también a las ayudas ministeriales, se los agradecí en ese tiempo que hablamos en Hechos 6, hace un par de semanas, como ahora también y el fin de semana anterior, pues es una evidencia clara. Cuando hay ayudas ministeriales como las que tenemos acá en la iglesia, como hermano Marlon, como hermano Jorge, como hermano Efren, como otros muchos más que están acá, y mencioné tres está hermano Nico, bueno, hay varios, hay varios, hay varios. Mm, Cuando hay ayudas ministeriales, la obra del Señor avanza, porque entonces por eso pude yo ir a visitar otras iglesias y fortalecer a los hermanos, consolidar a los hermanos y llevar adelante el trabajo en la obra del Señor. Es muy importante que hayan apoyos ministeriales. Si usted asiste a una congregación, trate de ser un buen apoyo ministerial para su pastor, para el equipo de pastores allí, a cosa que el evangelio avance y los pastores quizá puedan ir a hacer más trabajo de evangelismo, consolidar otros hermanos, llevar la palabra hacia adelante y las cosas propias de la casa, de la iglesia local, pues que puedan estar siendo desarrolladas por hermanos responsables que con responsabilidad eso y con excelencia hacen el trabajo de la ayuda ministerial. Así que adelante en el nombre de Jesús y sigan sirviendo de esa manera, porque entonces así el ministerio, la palabra avanza, corre y fluye. Felipe entonces fue diácono, allí empieza su ministerio como diácono en Hechos capítulo 6. Pero aquí en Hechos capítulo 8 nos damos cuenta de algunas cosas. Vea el versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Esta segunda parte del capítulo 8 nos va a mostrar cómo Felipe comparte el Evangelio con el eunuco etíope. Eunuco, funcionario del gobierno de Candace, me parece que dice así, ¿no? De la reina, una persona principal, un eunuco, era un funcionario público y resulta que este funcionario público, entonces llega el momento de que va a entregar su corazón a Cristo Jesús y el Espíritu lo sabe, por eso lleva a Felipe y le dice que se acerque a ese carro. Es interesante cómo esa relación y comunión que tiene el Espíritu con Felipe, porque más adelante habla también que se le, vamos a ver, sí, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Entonces, el versículo 26 dice que un ángel le habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Gaza, un lugar muy famoso en estos últimos 2 años, pero bueno, son sitios geológicos, ubicaciones físicas donde hubo ministerio precioso. Entonces, tenemos acá que tenía una comunión directa y una conversación directa con el Espíritu, los ángeles le hablaban, el Espíritu le hablaba y eso es importante que nosotros seamos sensibles. Eso es lo que da la comunión con el Señor, nuestros tiempos de oración en la mañana, quizá yo siempre sugiero que sean en la mañana, un buen tiempo de oración, bastante tiempo de oración, comunión con Dios y la lectura de la palabra, eso le da a uno una sensibilidad para escuchar la voz de Dios cuando te dice muévete para allá, ve para allá, va para este lado, para el otro, haz esto y lo otro. Cuando uno pierde esa comunicación, entonces empieza a perderse en la vida. Yo he estado aún ya en el ministerio, a veces perdido, un sonámbulo o como con un velo en frente a mis ojos, no solo materiales, sino que espirituales, cuando dejo esa comunión con el Señor, a todos nos pasa. Entonces necesitamos estar siempre conectados con el Señor. Y pues no lo digo para enorgullecerme, me lo digo más bien con vergüenza porque he pasado algún momento crítico, de ansiedad sobre todo, y una situación de salud mental, precisamente porque uno no se conecta con el Señor. Así que si tú estás pasando por ansiedad, si estás pasando por algún tipo de pánico, yo te animo a que te conectes con el Señor porque Él es el que te dice qué hacer, Él te dice pasa tu corazón, Él trae consejo a tu vida. Bueno, en este caso, manda el Espíritu Felipe a evangelizar. Entonces, yo te animo en el nombre de Jesús que le pidas al Señor, Señor,
Si hay alguien que necesita escuchar, que hay muchas personas, de tu mensaje, por favor, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, con mucho gusto, y que te diga, que te indique, ve, háblale a este funcionario público, háblale a esta persona, háblale a este vecino, háblale a este familiar, envíale un texto, es una llamada, como sea, la cosa es que podamos compartir la palabra del Señor. Y vea lo que pasa ahí en ese encuentro, esa conversación. Versículos, vamos a ver el versículo 35. Dice entonces, versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Ahí había empezado la conversación. Bueno, usted puede leer todo el relato. El versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe tenía claro lo que estaba enseñando, porque el eunuco pues le dice, el relato es que cuando llega al carro y se acerca, se dio cuenta de que el eunuco estaba leyendo el rollo de Isaías, del profeta Isaías. Entonces le preguntó Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, bueno, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique, ¿verdad? ¿Habrá alguien que me explique? Bueno, aquí estoy, con mucho gusto, empezando de ese pasaje. Le empezó a predicar acerca de Cristo y lo predicó de una manera bastante clara. Entonces, Felipe tenía claro el Evangelio. Yo te pregunto, ¿puedes explicar el plan de salvación de una manera clara? Es importante que hagas ese ejercicio. Si no, pregúntale a tu pastor o a tu líder cómo hacerlo. Yo uso mucho los 3 puntos. Punto uno, punto dos, punto tres, introducción, 2 puntos que soporten el tema y la conclusión. Así funciona mi cabeza regularmente. Entonces, para dar una idea clara, cada vez que uno predica, cada vez que uno comparte algo, cada vez que uno está en una reunión, siempre debe tener ideas claras, puntos claros. Yo he estado durante mucho tiempo por muchas reuniones, me toca estar en muchas reuniones, me toca dirigir reuniones y participar en reuniones, entonces he aprendido a disciplinarme, a decir mis ideas en 3 puntos claros. Esta es una sugerencia que yo te doy. No tienes que funcionar como yo funciono, pero lo que sí me gustaría es que tú desarrolles un método personal particular para poder explicar el plan de salvación de Jesucristo. Ya, entonces todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús vino precisamente y se sacrificó por nosotros para perdón de nuestros pecados. Debemos responder recibiendo a Jesús como nuestro Salvador personal, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y entonces la palabra del Señor dice que nosotros somos salvos. Algo más, en el versículo 26 nos damos cuenta de algo importante. Dice que el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Bueno, cuando se trata de evangelismo, se trata de salir de nuestra zona de comodidad. Muchas personas dicen yo, bueno, Felipe, porque tenía el ministerio del evangelismo. Pero todos los creyentes tenemos ese llamado a evangelizar, a compartir. Y lo que pasa es que necesitamos levantarnos de nuestros asientos, de nuestras sillas, de nuestro lugar cómodo y salir de nuestra zona de confort, iniciar con conversaciones que son difíciles. No se trata solo de invitar a la iglesia, se trata de presentar a Cristo. Es importante iniciar conversaciones como estás seguro dónde vas a pasar la eternidad, tienes la seguridad de la salvación, cómo sabes que eres salvo, sabes que hay vida después de la vida o vida después de la muerte, dónde quieres pasar la eternidad. Preguntas como esas abren conversaciones y nos sacan de la zona de confort también. Hay más preguntas y depende de la situación, porque si estás hablando con un eunuco etíope, nosotros nos damos cuenta que Felipe también predicaba a la ciudad en Samaria, ahí seguramente tuvo otro tipo de approach o aproximación, sería la palabra, de acercamiento, perdón, gracias por decirme, otro tipo de acercamiento a las personas. Entonces, pero lo importante es como hizo Jesús en Juan capítulo 4, habló con la samaritana y la sacó un tema en común que tenían, que era el agua. Entonces, de allí empezó la predicación. Los temas en común nos ayudan a iniciar una conversación para compartir el Evangelio. Así que él dejó su zona de comodidad porque en los primeros versículos de capítulo 8
estaban en un avivamiento tremendo, la gente se estaba convirtiendo y todo, y quién quiere dejar ese lugar para ir a compartir el evangelio con un funcionario público. Y entonces, pero él fue obediente a la voz de Dios. Acuérdese también de que ya le dije ahorita que él se acercó a la gente desde su propio contexto. No lo sacó del contexto que tenían, sino que precisamente del contexto donde estaban, ahí se acercó. Cuando predicó en público, pues eran otros temas. Cuando le tocó hablar con el eunuco, con el funcionario público, entonces habló de eso. No puedo mencionarle todos los ejemplos porque yo sé que usted tiene un contexto particular allí donde usted vive, ahí donde usted funciona así. Si usted es parte de un equipo de fútbol o participa en equipos deportivos, pues de allí en adelante se empieza la conversación para guiarlos a Cristo. Si usted es parte de los empresarios, de allí se empieza para guiarlos a Cristo. O está en el campo educativo o político, o en el campo de influencia donde usted esté, de allí se empieza para adelante. La idea es guiar la conversación hacia Cristo. Si es en la música, pues lo mismo. Podríamos decir, si hablamos ahorita en el fin de año, se canta mucho el Mesías de Handel. Usted sabe de cómo se escribió, por qué se escribió ese canto y de la razón. Y bueno, de así para adelante, o algunas de las piezas de Bach, sé yo que las escribió específicamente para la iglesia. Y bueno, ese es un buen tema de conversación y de guiar y cómo Haydn parece que era muy buen compositor. No soy experto en música, pero algunos se acercaron a ellos pensando, sabiendo que ellos eran genios compositores, pero ellos siempre le daban la gloria al Señor. Algunos de ellos hasta escribían sus partituras para la gloria de Dios. Entonces, esas son puertas, esas son plataformas que nos ayudan a nosotros para presentar el Evangelio del Señor siempre y de darle la gloria al Señor siempre. Muy bien, entonces, ¿qué más? Vamos hacia adelante, muchas cosas más podríamos hablar. Es que créanme que este capítulo de 8 de Hechos me ha tenido ocupado estas 2 semanas, me ha tenido pensando y analizando. Y ha sido una bendición poder analizar y ver eso. Pero el versículo 40 al final dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Es interesante porque después de que Felipe le presentó el evangelio al eunuco este etíope, al funcionario público, él dijo, bueno, ahora yo tengo la necesidad de ser bautizado. Una cosa impresionante porque salió de él el bautizarse, dar testimonio público de su fe. ¿En qué impide que yo sea bautizado? No, pues que solo busquemos agua. Encontraron agua en el desierto, este es otro milagro. Y pues allí mismo se bautizó y cuando se bautizó el Espíritu se lo llevó a otro lugar, dice. Se lo llevó en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, en realidad, la vida de Felipe, por eso le llaman Felipe el Evangelista, porque en realidad, pues él a eso se dedicaba, ese era su llamado. Pero no solo Felipe es llamado a eso, todos nosotros somos llamados a eso. Qué bonito poder compartir la palabra del Señor a cuanta persona, con cuánta persona nosotros tengamos oportunidad de hablar y conversar. La gente está sufriendo, sufre sin Cristo. Cuando tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, pues igual vamos a seguir teniendo algunos sufrimientos, pero es importante saber que los problemas de esta vida con Cristo se viven mejor, se pasan mejor. Dice, cuando pases por el agua no te ahogarás, o cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Entonces, por eso es importante compartir la palabra del Señor con otras personas. Aparte que aquí en esta tierra estamos jugándonos la eternidad del resto de nuestras vidas y es importante que las personas sepan que hay un camino y ese camino es Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, camino hacia el cielo y hacia una eternidad con Cristo. Entonces, él vivía para eso y, y bueno, así vivió Felipe. Que el capítulo 8 entonces es un pasaje hermosísimo. Quiera el Señor que nosotros podamos convertirnos en esa iglesia que comparte del Señor Jesús siempre. Ah, que esos sean nuestros temas de conversación y que el Señor nos ayude a cumplir ese ministerio.
Bueno, espero que nosotros estemos siempre contentos, animados, dándole la gloria y la honra al Señor. Oramos por aquellos que están pasando por momentos difíciles, ya se los he dicho en otras ocasiones, no los mencionamos por nombre acá, no crea que no oramos por ustedes. Yo tengo todas esas peticiones delante del Señor. En mi lista de oración todas las mañanas, pues oro por todos ustedes, por esas peticiones. Testifíquenos, por favor, si el Señor ha contestado algunas de esas oraciones y seguimos orando unos por otros. Les amamos, les bendecimos en este tiempo de fin de año, que sea un tiempo en el cual nosotros pongamos a Cristo Jesús como prioridad. Este es un buen tiempo para testificar de Jesús. Hablemos de Él. Él es el motivo de que nosotros podamos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Él vino para salvarnos y este es un buen motivo para compartir el Evangelio también. Esto no se trata acerca de compras, no se trata acerca de comida o de gastar mucho dinero, esto se trata acerca de compartir de Cristo Jesús. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración y al bendecirles, pues siempre quiero pedir que Dios quede con ustedes. Señor, en esta hora estamos orando por a todas aquellas personas que están pasando por alguna situación difícil. Oramos, Señor, por aquellas peticiones de sanidad. Pedimos, Señor, que seas tú el que los levantes, el que estés con ellos, Señor, les ayudes a salir adelante. Aquellas situaciones familiares, también pedimos que seas tú el que estés con ellos, Señor. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, todos los que nos ven acá dentro de los Estados Unidos, en el norte de Virginia, también, Señor. West Virginia, Padre, bendecimos en el nombre de Jesús. Todos aquellos que nos ven en Centroamérica, en Guatemala, Sudamérica, en Colombia, Bolivia, Señor. Nicaragua, Venezuela, les bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, guárdalos. Pedimos, Señor, que tu paz y tu bendición esté con nosotros en este fin de año también, Señor. Te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, la paz y la bendición de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos este fin de semana en las actividades de la iglesia. Y también nos vemos el próximo martes en nuestros videos acostumbrados. Escríbanos, por favor, déjenlo sus saludos ahí en los comentarios y yo me comprometo a saludarlo también y a contestarle. Y ya recuerde, comparta si es que usted cree que es importante lo que estamos haciendo acá. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Bendiciones a todos.